Hola Erika, hola Maricel, espero estén muy bien. Bueno, en esta clase vamos a seguir vamos a partir del tema de los ángulos, lo que habíamos visto. Erika, usted que no pudo asistir a la clase el miércoles, le pido por favor ver el video que se subió el martes, que digo, es la clase el lunes, pero por el problema que tuve se subió el martes. Esto para repasar y vea dónde sale esta medición en grados y el tipo de ángulo y todo. Eso nos sirve como punto base, pero en realidad no va a marcar la pauta para el resto de lo que vamos a ver. Lo más importante de lo que sigue son las identidades trigonométricas. Esas nos van a ayudar a llegar a muchos resultados distintos. En esta clase vamos a ver de dónde sale. Ahora, la manera más fácil de ver de dónde salen estas propiedades es el círculo unitario. Ahora, permítanme, vamos a decir que aquí, 3 espacios es la primera unidad, ¿ok? Ahí está. Entonces, ahí tenemos un círculo. Permítanme, nada más. Voy a borrar estas líneas, que tal vez no eran lo más claro. Y las voy a poner un color distinto. Entonces, estas son la medida de la primera unidad. Es decir, en este plano, cuando es 1. Entonces, ahí va Y, X. Y esto lo vamos a poner punteado para que sea más claro. Entonces, un círculo unitario es aquel unitario, esa unidad es porque su radio mide 1. Es decir, que de acá a acá, lo voy a poner más bien así, es 1, igual a R. ¿Qué es el radio? Bueno, un círculo tiene un cierto largo de lado a lado, ese se llama el diámetro. Entonces, si yo hago un círculo acá, bueno, eso es un óvalo bastante complicado, pero si hago un círculo, este es el diámetro. Por lo tanto, este es el radio, ¿ok? Entonces yo sé que diámetro es igual a 2 veces R. Siempre se expresa así, una D mayúscula y una R minúscula. El radio aquí es lo que nos importa porque el radio va a marcar ciertas pautas. Pero, habiendo dicho todo esto, ¿de dónde salen las identidades trigonométricas? Bueno, específicamente salen de de este radio igual a 1. Vamos a ver cuáles son y para qué sirven. Las identidades trigonométricas son seno, lo voy a escribir seno, coseno. Los voy a escribir completos y entre paréntesis voy a poner cómo se resumen. Es el seno, el coseno y la tangente, ¿ok? Ahora, cada uno de estos se mide de manera distinta, se calcula de manera distinta. Hay una guía memotécnica que se llama SOHCAHTOA. ¿Ok? ¿Qué significa SOHCAHTOA? Bueno, cada uno, y lo voy a poner en colores. No, esto está muy clarito. Cada uno es siglas. Entonces, SO, ¿qué es? Es seno, opuesto, hipotenusa. Luego es coseno, adyacente, hipotenusa. ¿Qué significa el último? Tangente, opuesto,
adyacente. Y bueno, ¿qué significa esto de opuesto, adyacente, hipotenusa? Son partes de un cierto triángulo. Y bueno, triángulo es usado un poco liberalmente. Son rectas que cruzan. Entonces, así como lo vimos en la clase anterior, un triángulo escaleno tiene tres partes. Este es el cateto. Bueno. Se utiliza para medir los ángulos. Pero de este triángulo, por ejemplo, si yo pongo el ángulo acá, en esta esquina, este es mi cateto opuesto. Opuesto porque está opuesto del ángulo. Y este es mi cateto adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque está pegado al ángulo. Y esta otra parte, ¿cómo se llama? Bueno, este es el lado más largo de una intersección de rectas y se llama la hipotenusa. Específicamente es una propiedad de una intersección de rectas, de esta recta y esta recta, pero, pues como lo vimos la clase pasada, cada figura es una intersección de rectas, ¿no? Entonces, cada triángulo escaleno siendo este que tiene un ángulo recto, lo voy a dejar acá, va a tener un cateto opuesto, un cateto adyacente y una hipotenusa. Pero resulta que cuál es cuál varía, porque vean, yo voy a tomar todo esto y lo voy a duplicar, ¿ok? Mejor aquí abajo. Si yo cambio este ángulo, lo quiero medir de acá, resulta que cambia cuál es cuál, ¿no? Porque a ver, ¿cuál es el adyacente? Pues este ahora está al lado. ¿Cuál es el opuesto? Este es el opuesto. Entonces, todo depende de dónde lo estemos midiendo. Es con respecto a qué. Es relativo. Y bueno, con estas figuras salen estas propiedades trigonométricas. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que el seno es igual a opuesto por hipotenusa. Bueno, sobre hipotenusa. Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa y tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Sus medidas. Entonces vamos a decir, ok, aquí ya nos está diciendo, ya vimos que tenemos todos estos términos en los triángulos, pero ¿cómo lo relacionamos con un círculo? Bueno, ahí viene lo interesante. Vamos a pasar esto para abajo. Voy a borrar los ejes, nada más porque ya vimos. Voy a borrar igual las líneas que marcan la unidad. Ok, perfecto. Y bueno, voy a borrar que el radio mide 1, ¿no? Ya vamos a asumir que lo sabemos. Resulta... Bueno, no voy a... Una disculpa, se trabó. No voy a quitar los ejes, nada más porque los vamos a utilizar y lo quiero dejar en claro. Pero sí los voy a poner en un gris más claro como para que no estorbe. Ahí está. Resulta que nosotros podemos, y esto igual, este va a ir en un azul claro, nada más para diferenciar. Cuando nosotros hacemos esta intersección, esto se parece pues mucho a un triángulo, ¿no? Ya tiene esta línea, ya tiene la hipotenusa. Pues podemos nosotros dibujar una línea imaginaria acá. Y acabamos con un triángulo escaleno. Y con eso podemos medir, así como medíamos cualquier otro ángulo. Bueno, esto está horrible, pero así como medíamos cualquier otro ángulo, pues ahora podemos medir el ángulo de esta apertura. Entonces, nosotros ahora sabemos
que con eso yo puedo sacar el seno de mi ángulo, el coseno de mi ángulo. ¿Qué significa el seno o el coseno? Bueno, son las componentes de una apertura. El seno nos va a dar, ¿cómo se llama? Digamos, esta línea tiene un componente de largo y un componente de altura. Entonces, el seno nos va a dar la componente del largo, el coseno, la de altura. Esto con respecto al ángulo, ¿no? Si, digamos, yo en vez de tomar este, tomara este, el seno nos va a dar esta componente y el coseno esta. De nuevo, todo es relativo. Entonces, ya que nosotros tenemos esto, podemos comenzar a hacer los cálculos. Pero, ¿cómo vamos a saber cuánto mide cuánto? Ah, bueno, pues vamos a sacarlo. Yo sé cuánto mide mi hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Mide 1. Y yo le voy a dar un número a estos dos. Entonces aquí voy a decir que es 1, aquí voy a decir que es A y aquí voy a decir que es B. Este largo y este largo, ¿no? Vamos a calcular acá. Yo quiero el seno de este ángulo. Este ángulo yo le voy a poner teta. Teta se dibuja como un círculo con una línea en medio. Es una letra griega. Y generalmente va a servir para ver las mediciones de un ángulo. Ahora, yo voy a poner aquí seno. El seno de teta. Bueno, el seno de teta yo ya sé que es opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto mide mi cateto opuesto? Pues mi cateto opuesto mide A entre la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto va a medir? A. ¿Por qué? Ah, bueno, lo voy a recorrer. Perdón, me salté un paso. Esto es igual a A entre 1. Igual a A. ¿Qué pasa con coseno? Pues coseno es el adyacente, como vimos, sobre la hipotenusa. Igual a B sobre 1, igual a B. Entonces aquí ya vimos que en efecto nos está cumpliendo. Si esto es mi componente vertical y esto es mi, y esto es mi componente horizontal, pues B es la componente horizontal y A es la componente vertical. Justo nos están dando esos valores. Ya vimos que seno y coseno en efecto nos dan esa proyección de una recta diagonal, por así decirlo. Y bueno, tangente nos va a dar una recta acá que toca el círculo y es opuesto sobre adyacente. Entonces, va a ser A sobre B, que es igual a A sobre B. Simplemente nos da una recta adicional. Estos dos son los que nos dan la proyección de la recta, de esta recta, ¿no? De mi radio. Y bueno, justamente estas identidades trigonométricas que les llamamos, nos van a ayudar a obtener las dimensiones de esta figura. Nosotros ya vamos a poder partir, si ustedes ven, esto es una fórmula. Yo tengo el seno de un ángulo es igual a 2 variables. Entonces, yo con tener 2 de esas variables, ya sea el ángulo o A o H, con que yo tenga 2 de esas, ya puedo calcular el resto. Entonces, yo ya estoy teniendo una manera de calcular todos los lados de mi triángulo o todos los lados de una apertura con con un ángulo, ¿no? Nada más con los grados que mide. Y eso ya nos permite tener todo mucho más en claro. La identidad pitagórica, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, no, digo, esta igual es un poco más corta. Preferiría que ustedes, o sea, que pudiéramos revisarlo el miércoles, por eso me quiero frenar. El miércoles me gustaría repasar que ustedes entiendan esto para poder entrar en la identidad pitagórica. La identidad pitagórica en realidad es una fórmula muy sencilla, suena muy raro, yo sé, ya se lo había mencionado Marisela, pero es algo bastante sencillo. Eso es lo que nos va a permitir calcular sin el ángulo los otros largos, todos estos. En realidad es una vil fórmula, es muy sencillo, pero si no sabemos de dónde viene, solo lo vamos a ver como eso, como una fórmula, ¿no? Una caja negra a la que le metemos numeritos y nos da un resultado. No es el punto.
porque esto en realidad es un tema muy, muy aplicable. Podemos ver nosotros desde que ponemos una escalera, podemos poner un cuadro, podemos echar una lona, podemos nosotros estar midiendo una esquina. Todo esto podemos hacerlo de manera mucho más eficiente con la identidad pitagórica y sabiendo identidades trigonométricas. Es muy fácil. Las herramientas que miden ángulos se venden en cualquier Home Depot. ¿Cómo se llama? ¿A qué? Máximo 80 pesos, 100 pesos. Entonces nosotros ya podemos estar utilizando, y vaya, esto lo estoy hablando de que ya es aplicable en un proyecto en sus casas, además de cualquier ejercicio imaginario que queramos hacer. Entonces, verdaderamente es algo muy aplicable que cuando uno entiende dónde sale puede hacerlo mejor. Entonces, por eso quiero llevarlo con más calma, por eso quiero el miércoles asegurarme que estén entendiendo, mejor cualquier cosa retrasamos el plan de estudios, pero porque esto sí es muy importante y además va a ser una revisión de toda la unidad de lo que estamos viendo. Entonces, por el momento ahí lo dejamos. Si tienen duda, de nuevo estoy a su disposición. Si no, el miércoles ya lo repasamos en forma, ¿no? Pero por favor, expresen sus dudas, tanto a distancia como en persona. En la clase es muy válido tener dudas. Es mejor tener dudas y aclararlas. Es mejor que decir, ¿sabes qué? No vi el video, ¿sabes qué? No entendiste cacho el video. Todo esto para ser más claros. Entonces, bueno, me avisan cualquier cosa. Estoy a su disposición. Que tengan muy bonita tarde.